Bueno, muy buenas noches. Hoy es martes 27 de agosto del 2024. Son las 7:17 de la noche, hora de Colombia. Hoy damos inicio a la charla 4 sobre astrología mundial. El tema muy extenso. Tengo que repasar lo que vimos la pasada clase, la clase 3, sobre los ciclos planetarios, porque hoy vamos a dedicarnos a ciclos planetarios y al famoso índice de concentración planetaria o índice cíclico. Aquí viene el caso. Dentro del programa que tenemos, dentro del temario, estamos viendo ciclos planetarios. En las próximas clases diremos los ingresos planetarios, lunaciones, los eclipses. Pero vamos también a mirar hoy, como parte de las técnicas de interpretación, la famosa previsión del futuro con índice cíclico. Ya hemos visto las eras precesionales, eso ya lo vimos. Los temas del gran año, que son el tema de la era, el gran reloj del año platónico, que son las famosas eras precesionales. Ya lo vimos en clases pasadas. Pero antes de ello voy a ponerles un video sobre lo que son las generaciones. ¿Por qué viene el caso? Con el desarrollo de la clase y de la futura clase les iré explicando que las generaciones obedecen a ciclos planetarios. Pero entonces, ¿cómo lo tienen enfocados actualmente? ¿Cómo lo clasifican? ¿Sí? Entonces vamos a mirar un pequeño video. Generación perdida. La generación perdida que tiene la siguiente clasificación: una generación perdida, una generación grandiosa, una generación silenciosa, los boomers, la generación X, la generación Y o milenia, la generación Z o Sumer y la generación Alfa. Cada una de estas tiene un tiempo marca una época. A veces son de 10, 15 años, 20 años. Es decir, ¿qué define cada generación? Vamos a mirar algunos que otros elementos que conforman cada generación. Voy a irme directamente a la BUME porque las otras no nos interesan por ahora. De todas maneras les dejo. La generación de los baby boomers, reconocida como una de las más famosas y activas generaciones modernas, vivió un periodo de profundos cambios y optimismo en varias partes del mundo. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, esta generación experimentó un incremento en las tasas de natalidad debido a la recuperación económica y un renovado sentido de esperanza para el futuro. Los baby boomers ejercieron una influencia significativa en la economía, convirtiéndose en el foco demográfico principal para el marketing de productos diseñados para su grupo etario. Además, numerosos productos que antes se consideraban de lujo, como las lavadoras, lavavajillas, refrigeradores y teléfonos, comenzaron a producirse en masa, haciéndolos accesibles para el consumidor promedio. Los avances tecnológicos logrados antes, durante y después de la guerra, como la televisión, el plástico, la cinta magnética, los transistores, los circuitos integrados y los láseres, jugaron un papel clave en la mejora del estándar de vida en diversas partes del mundo. Este periodo de optimismo también estuvo marcado por un auge cultural significativo.
especialmente en la música, donde artistas y bandas como los Beatles, Bob Dylan y los Rolling Stones alcanzaron una popularidad masiva a nivel mundial. Sin embargo, no todo fue positivo, ya que también fue un tiempo de intensas discusiones políticas en torno a temas como la revolución sexual, los derechos civiles, el armamento nuclear, la diversidad etnocultural y la protección ambiental, reflejando un espíritu más radical en comparación con generaciones anteriores. A nivel global, muchas de estas discusiones políticas importantes derivaron en protestas, algunas de las cuales se tornaron violentas, especialmente en contextos de conflictos internacionales o guerras. La división política y el aumento de desconfianza hacia el gobierno se hizo presente en muchas democracias occidentales, marcando un cambio generacional en la actitud hacia la política y la autoridad. Generación X. La generación X, también conocida como la generación de los niños con llave, se caracterizó por haber crecido en hogares donde frecuentemente regresaban de la escuela a casas vacías, necesitando una llave para entrar. Este fenómeno es resultado de una época donde predominaba una crianza más permisiva, un incremento en las tasas de divorcio, una mayor inserción de las madres en el mundo laboral y una mayor disponibilidad de opciones de cuidado infantil para el hogar. Los jóvenes adultos de este tiempo fueron etiquetados como la generación MTV, a menudo descritos como apáticos, cínicos y desencantados. La era del baby boom fue seguida por tasas de natalidad en declive durante el tiempo de la generación X, parcialmente debido a la introducción de la píldora anticonceptiva y cambios en las leyes del aborto en diversos países. Hubo cambios demográficos impulsados por políticas de inmigración en diversos países, contribuyendo a aumentar la diversidad cultural y étnica y haciendo que la generación X sea una de las más diversas hasta ese momento. La música de la generación X fue marcada por el auge del rock alternativo, hip hop, punk, post-punk y heavy metal. En el ámbito tecnológico, la era estuvo marcada por un boom de innovaciones, destacándose el surgimiento de la informática con empresas como Apple, Commodore y Atari liderando el mercado. Los videojuegos experimentaron un crecimiento exponencial como industria durante la década de los 70 y 80, con las salas de arcade ganando popularidad en todo el mundo y con el lanzamiento de consolas domésticas por parte de Nintendo y Atari. A nivel educativo, la generación X superó a los boomers, ya que la instrucción universitaria se volvió considerablemente más común. El individualismo y el espíritu emprendedor se destacaron como algunas de las cualidades más definitorias de esta generación, la cual eventualmente daría origen a innovaciones y empresas revolucionarias como Google, Wikipedia, Amazon y YouTube hacia finales de los 90 y principios del siglo XXI. Millennials. Los millennials, también conocidos como la generación Y, marcaron el inicio de una era, siendo la primera generación en crecer rodeada de internet, tecnología móvil y redes sociales, lo que les otorga el título de la primera generación verdaderamente global. Esta hiperconexión global les ha valido, paradójicamente, el calificativo de ser la generación más desafortunada en términos económicos, enfrentando un crecimiento económico más lento y precario desde su ingreso al mercado laboral en comparación con generaciones anteriores. Nacidos en una época de declive en las tasas de fertilidad globales, los millennials están optando por tener menos hijos que las generaciones precedentes. Además, se observa una tendencia a tener menos relaciones sexuales en comparación con generaciones pasadas a su misma edad. A nivel espiritual, aunque son menos propensos a seguir prácticas religiosas tradicionales, muchos millennials se identifican como espirituales. La primera década del siglo XXI se caracterizó por tasas de desempleo elevadas en muchos países, lo que exacerbó los problemas de pobreza juvenil, desempleo y el fenómeno de jóvenes adultos viviendo en el hogar de sus padres. Sin embargo, la narrativa de los millennials no se limita a desafíos. Destacan por su competencia digital innata, su apertura a la diversidad y un desarrollado sentido de la responsabilidad social, fruto de haber crecido en un mundo donde el acceso a la información y las noticias globales es instantáneo. Generación Z. La generación Z, también conocidos como Zoomers, comparte muchas similitudes con los millennials, pero también presenta diferencias clave. Los millennials se vieron expuestos a internet y a los smartphones durante su desarrollo y fueron testigos de transformaciones globales, lo que les obligó a adaptarse rápidamente.
En contraste, los Zoomers nacieron ya inmersos en esta realidad digital, lo que ha transformado fundamentalmente su forma de interactuar, aprender y comunicarse. A nivel global, los Zoomers han sido testigos y, en muchos casos, protagonistas de un resurgimiento de movimientos por la justicia social, abordando temas desde el cambio climático hasta la igualdad de género y los derechos de las minorías. Sin embargo, paralelamente a este activismo, un segmento significativo de la generación Zoomer ha sido influenciada por grupos opuestos a la justicia social. Estos grupos han encontrado eco entre algunos Zoomers, quienes se sienten alienados por lo que perciben como imposiciones de lo políticamente correcto, censura y ataques a la libertad de expresión. La pandemia de COVID-19 ha sido un evento definitorio para la generación Z a nivel mundial, impidiéndoles vivir plenamente sus años de secundaria, preparatoria o universidad. Además, se enfrentan a la llamada economía de la atención y dopamina, que se encuentra en constante expansión, con plataformas como YouTube y, más reciente, TikTok, que no solo han cambiado la forma de consumir información, sino que también han modificado el tipo de contenido que se difunde. Incluso los memes, que comenzaron como simples bromas entre millennials, se han convertido en herramientas para difundir y popularizar ideas. El individualismo y el espíritu emprendedor se destacan en la generación Z, quienes han retomado el espíritu emprendedor característico de la generación X gracias al Internet. El trabajo independiente y la economía de trabajos por encargo están revolucionando la manera en que se conciben los empleos, mientras que la pandemia ha redefinido los lugares de trabajo, favoreciendo el hogar sobre la oficina. Las tendencias en redes sociales están influyendo en la cultura de formas antes inimaginadas, permitiendo a individuos obtener tanta o más atención que los medios de comunicación tradicionales. Esto ha posicionado a la creación de contenido en redes sociales y a los influencers como las profesiones más codiciadas, por encima de los empleos convencionales. Los Zoomers, además, crecieron con Bob Esponja, un personaje que ha definido la cultura de manera más significativa que casi cualquier otro elemento en el último siglo. Generación Alfa. La generación Alfa, los hijos principalmente de los millennials, representan un enigma en cuanto a su futuro. Aún es temprano para prever con certeza cómo se desenvolverán sus vidas. A menudo referida como la generación pandemia, vivieron sus primeros años en medio de un evento mundial, lo que marcó un antes y un después en aspectos fundamentales de su educación y entretenimiento, profundamente influenciados por el avance tecnológico. Esta era ha sido denominada por algunos como la de los niños iPad, ya que pasa menos tiempo con sus padres en promedio que las generaciones anteriores. Habiendo crecido con una versión de Internet que ya celebra 2 décadas, se espera que la generación Alfa alcance su plenitud durante la década de los 2030, con una esperanza de vida que, según previsiones de las Naciones Unidas, podría alcanzar los 83 años a nivel global. Aunque se anticipa que enfrentarán desafíos significativos relacionados con la salud mental, la desinformación y la polarización social, predecir con exactitud lo que les depara el futuro es un desafío. Lo que sí es claro es que la tecnología y los cambios socioeconómicos globales jugarán un papel crucial en la definición de su experiencia de vida. Ahora veamos estas últimas 4: Boomer, generación X, generación Y, generación Zoomer, Z. El término generación es aplicable al conjunto de personas que han nacido en la misma época. Campo cultural. Los baby boomers es un término usado para describir a las personas que nacieron durante el baby boom, que sucedió en algunos países anglosajones después de la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1946 y 1965. La siguiente generación, nacida tras la generación de los baby boomers, es conocida como generación X. Son los nacidos entre 1965 y 1980. Es la generación que vio caer el muro de Berlín. El término generación X fue acuñado por el famoso fotoperiodista Robert Capa en los años 50, aunque el nombre se hizo popular tras una novela de 1991 lanzada por el escritor Douglas Coupland. A la generación X le sucede la generación Y, también conocida como generación del milenio. Eran los jóvenes de los años posteriores al cambio de milenio, los millennials. Nacieron entre 1980 y el año 2000, jóvenes que crecieron con el avance de las nuevas tecnologías, con internet y viendo la MTV. A la generación de los millennials le sucede la generación Z,
Son los jóvenes nacidos después del milenio, los jóvenes de ahora. Han crecido en la era de las redes sociales, de los smartphones y las tablets. A cada uno de los miembros de las distintas generaciones les corresponden unos rasgos comunes, pues han vivido los mismos acontecimientos históricos, han crecido viendo las mismas películas, leyendo los mismos libros y escuchando las mismas canciones. Cada generación tiene una manera diferente de vestir, de comunicarse, de expresarse, unos valores diferentes, en definitiva, una manera diferente de ver el mundo. Papichulo. No te rayes. Sí. Soy friki. Salseo, trolear, selfie, spoiler, bullying. Bullying. Bueno, como pueden haber apreciado, 15 años cada generación, ¿no? Me di cuenta. Sí, como pueden apreciar, fueron mirar unos tiempos que van desde 15 a 20 años, máximo en la generación Boomer, la que tiene casi 20 años. Las demás están en el orden de los 15 a 12 años. Cada 15 o 12 años genera en el tiempo una generación. Pero ¿qué hay detrás de eso? Porque es que estamos mirando la parte social, cultural, artística de esa generación y psicológica, por supuesto. ¿Qué hay detrás de eso? Entonces, cuando veamos los planetas en los signos, vamos a encontrar cómo esa impronta de la generación se marca por cada planeta, sobre todo los lentos, Urano, Neptuno y Plutón. Cada uno eso va marcando toda una generación y les da las características que están viendo, que son muy diferentes unas de las otras, ¿sí? Incluso hasta el mismo proceso vital. Entonces, por eso a la astrología mundial también se le llama astrosociología, pero eso lo vamos mirando con el tiempo. Por ahora vamos a mirar unas cositas que teníamos pendientes. Hagamos un pequeño repaso a los ciclos planetarios. La vez pasada lo vimos, pero muy por encimita. Entonces, sí, en la astrología mundial siempre se debe tener en cuenta mucho los grandes ciclos y sobre todo las grandes conjunciones que se generan arriba en el cosmos y cómo repercute en los gobiernos, en las naciones, en los territorios, en los personajes públicos, cualquiera que sea la manifestación artística, científica, cultural, social, política, etcétera, etcétera.
Esto lo vamos a ver más adelante para mostrar que un ciclo comienza siempre con la conjunción y termina con la conjunción. O sea, comienza con una conjunción y termina con otra conjunción. Generalmente el más rápido alcanza al más lento. Hay dos fases que hay que tener en cuenta en una conjunción, en un ciclo, perdón. Hay una fase de expansión que se llama la fase evolutiva, que va desde la conjunción a la oposición, o sea, va de 0 grados a 180 grados. Pero todo el más rápido alcanzará a esa posición. Y después viene una fase que se llama fase involutiva o decreciente o una fase de muerte. La primera es de vida, la fase evolutiva, la segunda es de muerte, de destrucción, de cambio, de mutación. Por eso a la fase evolutiva se le llama de crecimiento, la generación, la iniciativa individual, y a la fase involutiva se relaciona con el decrecimiento, la corrupción, las necesidades colectivas, el cambio, el compromiso, etc. La parte involutiva es la parte más compleja e intensa que el mismo proceso. Bueno, estos son los famosos que vimos, los 5 planetas más lentos se forman. ¿Cuáles son los 5 planetas más lentos? Vamos a incluir Júpiter, a Saturno, a Urano, a Neptuno y a Plutón. Esos 5 van a formar 10 ciclos, uno con respecto al otro, ¿sí? Entonces vamos a tener el ciclo de Plutón-Neptuno, es un ciclo. Plutón-Urano es otro ciclo. Plutón-Saturno, otro ciclo. Plutón-Júpiter, otro ciclo. Neptuno-Urano, otro ciclo. Neptuno-Saturno, otro ciclo. Neptuno-Júpiter, Urano-Saturno, Urano-Júpiter y Saturno-Júpiter. Así tenemos 10 ciclos que son los simples y fundamentales. Pero también se pueden formar de A3. Entonces tendríamos 10 ciclos de A3. Entre esos está Urano, Neptuno, Plutón. Saturno, Neptuno, Plutón. Júpiter, Neptuno, Plutón. Es decir, estos no lo vamos a manejar. Vamos a manejar son los primeros. Estos primeros 10. Esto no lo vamos a manejar. Es muy raro. También se pueden formar 5 con 4 planetas, 5 ciclos con 4 planetas, que todos se integren en una conjunción de Plutón, Neptuno, Urano, Saturno. Plutón, Neptuno, Saturno, Júpiter. Bueno, tuvimos una triple conjunción de Júpiter, de Saturno, Júpiter, Saturno y Plutón. Esta que fue en el 2020, que se formó en Capricornio. Pero son muy raras, son muy escasas. Las de 4 sí son todavía más escasas. Y hay una que es la de los 5 planetas. Esa es muy rara, solamente rara, ¿sí? Probablemente existirá, pero por lo menos en los 6.000 años rastreándolos para atrás ni para adelante lo hemos encontrado, ¿sí? Estas son las 10 y estos son los ciclos con sus respectivas duración. Es decir, cada ciclo tiene un término de duración, cuando comienza y cuando termina. En la banda zodiacal, en el zodiaco, desde los más rápidos a los más lentos son Júpiter-Plutón, de 12 a 13 años dura ese ciclo. Júpiter-Neptuno, 13 años. Júpiter-Urano, 14 años. Júpiter-Saturno, cada 20 años. Como no se conocían sino hasta Saturno, antes de descubrirse Urano, Neptuno y Plutón, desde hace 300 años, alrededor de 300 años, fueron descubiertos. El último fue Plutón en 1930. Pues no existía para los antiguos. La astrología mundial obedecía un ciclo de Júpiter con Saturno. Eso lo vamos a ver con más detalle, cómo era un ciclo de
que se mantenía en un mismo elemento durante 240 años y cada 960 años cambiaba. Por eso era el famoso cambio de milenio. La astrología mundial era la quinta esencia de la astrología. Era la astrología más elitista y no era la del dedo parado, la que era de la aristocracia, de la monarquía, era lo último, y era precisamente por tener esta connotación, pues era una astrología que medía los ciclos para los imperios, para los reinos, los imperios, la familia, etc. Saturno-Plutón es un ciclo de 33 años. Cada 33 años Saturno y Plutón se encuentran y comienzan un ciclo. Saturno-Neptuno es de 36 años. Saturno-Urano es de 45 años. Y ya empieza a extenderse un poco como Urano-Plutón, que va entre 110 a 127 años, 120 años también. Hasta 140 ya ha llegado. Urano-Neptuno 172 años. Y Neptuno-Plutón es el más largo de todo, 492 años. O sea, cada 5 ciclos tenemos esa conjunción de Neptuno con Plutón. Estas son las 10 que hemos visto, las 10 fundamentales en las cuales se basa la astrología mundial en sus elementos predictivos con sus ciclos planetarios. Es una de las cosas más interesante ver cómo operan estos ciclos. Pero antes de eso, estos se van formando aspectos. Los aspectos van pasando por ritmo ternario, ritmo cuaternario, etcétera. O sea, sextil, empieza el semisextil, sextil, la semicuadratura, el sextil, la cuadratura, el trígono, la sesquicuadratura, la oposición, en su fase evolutiva. Luego, en su fase involutiva, seguirá el mismo proceso. O sea, hay que mirar los aspectos que va formando el ciclo. Por eso el ciclo comienza con la conjunción y se va expandiendo. El más rápido va a alcanzar al más lento. Esos son los aspectos que va formando. Es decir, no pero solo vamos a tener en cuenta la conjunción y la oposición. Son los momentos, no, y también las cuadraturas. ¿Cuadraturas? Sí, es que casi no tienen en cuenta los trígonos porque son sin sabores. Ponen más bien los problemas, las dificultades, como la cuadratura, la oposición, sí, son los momentos como más históricos, ¿sí? En cambio, muy poco se reseña los aspectos benéficos, ¿sí? Bueno, todo comienza en la conjunción, luego se va expandiendo, formando los aspectos. Esto es parte, bueno, esto pasamos, listo, pasamos. Y esa era la parte que habíamos visto la vez pasada. Ahora entremos a la clase de hoy, que es la que más me interesa. Vamos a empezar por la primera gráfica. Bueno, charla número 4. Siempre el telón de fondo, ahí abre la cortina y comienza. Los astrólogos medievales prediciendo, haciendo sus vaticinios, etc. Hoy vamos a dedicar al índice cíclico y un repaso de los ciclos planetarios, por supuesto. Ya lo acabamos de ver, pero lo vamos a complementar. A esto, la fase relevante de un ciclo planetario es doble, o sea, pueden ver de que comienza con la conjunción y tiene un ciclo de expansión hasta llegar a 180 grados. Ese semiciclo expansivo lo acompaña una cuadratura a los 90 grados. Todo ese ciclo se llama ciclo sinódico. Luego viene desde la oposición
se forma otra cuadratura y regresa nuevamente en ese semiciclo de involutivo a la conjunción nuevamente. Ese es el proceso del periodo y fases relevantes a tener en cuenta en un ciclo. Ese es el ejemplo más vivo, porque todos vivimos en ritmos por todos lados, desde los ritmos circadianos, ritmo hay por todo, hay desde el día. En ejemplo, veamos este ejemplo, el ciclo planetario, el ciclo diario, tenemos el ciclo de las horas de luz, horas nocturnas, tenemos en el año Aries, que es el equinoccio de primavera, que es el amanecer, equivalente al amanecer. Tenemos en la cuadratura expansiva en Cáncer, que es un solsticio de verano, que es equivalente al mediodía. Viene la oposición en Libra, el equinoccio de otoño, que es el crepúsculo. La cuadratura retractiva, que es Capricornio, solsticio de invierno y medianoche. Hay horas de vigilia y horas de sueño. Hay un ciclo que se llama expansivo y un ciclo retractivo. O sea, lo vamos a tener en todo. Y así es la vida. Tenemos la vida y la muerte. En vida hay más luz, hay el nacimiento, la generación, la evolución, fase de desarrollo, madurez y vejez. Ese es el ciclo de la vida. Y en todo hay ciclos, por todos lados. Eso es un mundo de ciclos y los acompañarán hasta el final. Bueno. Una pregunta, Fernando. Lo de ahí esa conjunción en Aries. ¿Sí? ¿Cómo? Conjunción. Es que comienza. Sí, es que las fases son, los cuadrantes son la conjunción, la cuadratura, la oposición y otra cuadratura. La primera cuadratura es expansiva y la otra es retractiva o involutiva o no expansiva, refiriéndose al ciclo. ¿Sí? Entonces en el año serían estas 4 fases. En el día es el amanecer, el mediodía, el crepúsculo y en la medianoche. Es mirando todo el ritmo. Y en el año es Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, en el año, en el ciclo anual. En el ciclo anual, sí, Aries, en el ciclo planetario y anual es Aries, la equinoccio de primavera, claro. Cáncer, el verano, solsticio de verano, Libra, otoño, equinoccio de otoño, y Capricornio, invierno, solsticio de invierno. Entonces ese es el semiciclo de expansivo y retractiva como tal, ¿sí? Vemos como hay más luz, hay menos luz en estas fases. El equivalente a la vida, como el ciclo de la vida hay un crecimiento, nacimiento, una evolución, una madurez y una vejez. Bueno, eso es lo que quiere decir para entender lo que es el ciclo. Digamos la parte más filosófica y sinódica del ciclo. Repasando nuevamente, vemos que Júpiter con Plutón, que tiene un ciclo de un periodo de 12 a 13 años, se inició en el 2007. Ya lo vamos a mirar en qué época estamos. El de Júpiter con Neptuno de 13 años se inició en el 2009. El de Júpiter con Urano de 14 años se inició en el 2010. En el Júpiter con Saturno de 20 años se inició en el 2000. Cada 20 años se produce. Ustedes pueden calcular cada 20 años. Lo vamos extendiendo. Saturno-Plutón de 33 años en 1982 comenzó. Saturno-Neptuno de 35 años en 1989 comenzó. Saturno-Urano de 45 años en 1988. Urano-Plutón de 100 a 120 en 1965 comenzó. 65. Algunos todavía están vigentes. Otros ya terminaron y comenzaron. Nuevamente, Urano-Neptuno 175 en 1993.
fue el último. Neptuno-Plutón, mire, en 1891. Sigamos mirando más cositas. Aquí Júpiter-Plutón, que tiene 12 a 13 años. Recuerde que el último fue en el 2007. El próximo fue en el 2020. Ese es de 13 años. El siguiente será en el 2032 o 2033, ¿sí? Pueden ir mirando y pueden ya ir calculando cada ciclo. El de Júpiter con Neptuno es cada 13 años. El último fue en el 2009 y el siguiente fue en el 2022. Reciente, muy reciente. Júpiter-Urano habíamos dicho de 14 años, que en el 2010. Y en el 2024, mire, lo tuvimos en abril del 2024. Este año comenzó este ciclo y dura 14 años. Hay que mirar, ahí comienza con 0 grados y se va produciendo los determinados aspectos. Ya vamos a mirar cómo se hace con los programas para mirar y calcular todo el ciclo. Júpiter-Saturno es de 20 años, ¿sí? El último fue en el 2000 y el siguiente comenzó en el 2020. Fíjate que aquí hubo ya un ciclo de Júpiter-Plutón y uno de Júpiter con Saturno. Aquí ya se combinaron 3 ciclos. O sea, se puede pensar que ese ciclo que empezó en el 2020 está en una fase expansiva, el de Júpiter-Saturno, ¿cierto? Sí, son expansivos, por supuesto, es la parte expansiva. Y viene Saturno con Plutón de 33 años y la última fue en el 82 y la siguiente comenzó en el 2020, luego en el 2020 1, 2, 3 ciclos. Por eso el 2020 era un ciclo clave, bisagra, se llama. Ah, sí, 3 ciclos. Era de esperar algo. Bueno, fue la pandemia, fue todo, pero cambió todo, ya no es lo mismo. Después de ese, todo cambió con el 2020. Todo la economía social. Perdón, ponen 2 aspectos, Plutón-Saturno y Plutón-Júpiter. Sí, ya vamos a mirar la naturaleza de cada uno, ¿sí? ¿Qué significa cada uno de esos ciclos? ¿Sí? Sí. Y lo vamos enriqueciendo a medida que vamos mirando casos, ¿sí? Entonces fíjate que en el 2020 era una época de esperar algo raro, iba a pasar. Pues primero que iban a confluir 3 ciclos: Júpiter con Plutón, Júpiter-Saturno y Saturno con Plutón. Saturno-Neptuno es un ciclo de 35 años. El último fue en el 89, que fue la caída del muro de Berlín. El próximo va a ser en el 2026. Este ciclo está en una fase restrictiva, porque estamos en el 24, o sea, una fase no muy buena, ¿no? Restrictiva. ¿Cuál, la de Neptuno? Saturno-Neptuno. Sí. Estos son los cambios. Estos son los cambios socialistas, marxistas, comunistas, porque eso los rigen a eso. Entonces va a haber un cambio en esos modelos sociales y económicos. Saturno-Urano, fíjate que el último fue en el 88 y volverá en el 2032. Todavía estamos en ese ciclo. Urano-Plutón es de 110 a 120 años. El último fue en el 65, la famosa la era de los 60. El próximo va a ser el 2104. O sea, este comenzó en el 1965 y mira lo largo que es. Aquí ya se vuelven más lentos, pasan desapercibidos por la generación. ¿Cuántas generaciones habrán pasado? ¿Sí? Las que hemos visto. Urano-Neptuno de 175 años, el último fue en 1993, el próximo será en el 2165. El ciclo Neptuno-Plutón es de 490 años, el último fue en el 1891 y el próximo será en el 2385 años. Largo, un poco largo, ¿no? Júpiter-Plutón, recuerda que es un ciclo de 12 y 13 años.
Aquí se valora el aumento y el auge del poder, tanto de los poderosos como de las masas. Un ciclo que nos habla de la mutación del dinero. Perdón, me tomo un poquito de café. Se seca mucho la agua. Estamos hablando de mutación del dinero y del poder en la sombra, donde migra o se deslocaliza. Ciertamente con Júpiter siempre son lugares lejanos y un tanto exóticos. Suelen denominárseles muchas veces como paraísos fiscales. Este ciclo está ligado a todo tipo de pelotazos financieros y a la especulación financiera. Siguiendo a Barbol, porque hemos consultado toda la obra de Barbol, siempre él muestra que Júpiter con Plutón tiene que ver prácticamente con el tercer mundo, o sea, el BRICS, los famosos BRICS que están surgiendo. A los países sí, que son países muy ricos, a la larga son ricos en recursos de todo. Si se unen, hacen cambiar el mundo, la economía la vuelven nada. Júpiter-Neptuno, recuerden que es un ciclo, vamos desde el menor al mayor, es de 13 años. Este ciclo está relacionado con iniciativas y tratados de paz, crecimiento y cuestiones humanitarias, espirituales, filantrópicas, en lo que promina un clima de paz y armonía. Estos son los ciclos de armisticio, de tregua, de tratados de paz, todo esto que tenga que ver con solución de conflictos, ¿sí? Bueno, Barbol habla sobre ese ciclo y lo asocia mucho a Francia. Es un ciclo que rige mucho a Francia. Lo vamos a ver cuando veamos las repúblicas, en los esquemas de los países. Júpiter-Urano es un ciclo de 14 años. Nos habla del crecimiento y el desarrollo del espíritu humano, de progreso y cambio, a partir de exploración física y espiritual, y de la invención y evolución a partir de la tecnología, nuevos recursos, talento y creatividad. En definitiva, es un ciclo que tiene mucho que ver con tecnologías, con el desarrollo de las tecnologías. Júpiter, Urano. Tiene que ver mucho con las economías, el capitalismo, las nuevas autoridades, etcétera. Y también desarrollo de las tecnologías de las comunicaciones, etcétera, etcétera. Y sobre todo las tecnologías espaciales, todo lo que tiene que ver con el espacio. Ese es el famoso ciclo que antes era el que predominaba entre Saturno, Júpiter con Saturno, de 20 años, conocido y significativo en la astrología mundial. Es la unión del principio de expansión, representado por Júpiter, y de la limitación, representado por Saturno. El crecimiento y el desarrollo de las grandes estructuras tradicionales, donde se expresa el poder, los grandes acuerdos y pactos donde las naciones o grupos organizados intentan extraer ventajas. Este Saturno, Júpiter con Saturno, es muy propio de Europa. Barbol lo enfoca mucho a Europa. Todo lo que afecta a ese ciclo afecta a los países de la Unión Europea. Ciclo de Saturno-Neptuno es de un ciclo de 35 y 36 años. Tiene que ver con las incidencias en la sociedad, de las revoluciones sociales y la utopía, con las masas, creando el inconsciente colectivo que empuja y cambia la realidad social. En definitiva, es un afán idealizado, Neptuno, donde se pretende estructurar o reformar de manera concreta, o sea, Saturno, un sistema de producción basado en un sistema de creencias
dando luz a una nueva realidad y donde se idealiza o bien la austeridad de Saturno o bien las clases trabajadoras desfavorecidas, oprimidas de Neptuno. Es un ciclo que se ha dado mucho en todo lo que tenga que ver con los países comunistas o socialistas, ¿sí? Como tal. Toda la URSS está muy la Rusia, la China sí que es otro ciclo. Estos son todo lo que son estos tipos de países que surgieron bajo ese ciclo. Saturno-Plutón, ese sí lo rige China y la India. Es un ciclo de 33 años en el que corresponde a la síntesis de Saturno y Plutón. Nos habla de macroeconomía, ciclo de crecimiento y contracción del capitalismo, la estructuración entre el mercado y las instituciones reguladoras, pactos con cierta opacidad y secretismo conforme a la naturaleza de Plutón. Nos habla también de los grandes movimientos de inversión de lo público a lo privado. Bueno, ¿por qué Barbol, en astrología mundial, el gran maestro de la astrología mundial, asocia mucho este ciclo de Saturno con Plutón? A Israel, a la India y a la China. Muy propio eso. ¿Por qué? Porque cuando nacieron cuando se crearon estos estados, se crearon, estaba muy vigente este ciclo, entonces le dio la impronta de una vez como una generación que creció el estado bajo este ciclo. Saturno-Urano es un ciclo de 45 años y se halla vinculado a movimientos conservadores y autoritarios relacionados con el imperialismo y la ambición de diferentes bloques y las grandes potencias. A menudo marca el inicio de la supremacía de una nueva potencia y de un nuevo orden mundial. Lógicamente, el baile entre las energías conservadoras e inmovilistas de Saturno y rupturistas y creativas de Urano. En esto, en los libros de astrología muestran algo muy curioso, sobre todo Barbol hace un estudio muy bonito sobre este ciclo de Saturno con Urano y lo asocia a son Apolos, o sea, muestra el ejemplo de cómo al inicio de la Segunda Guerra Mundial, en los años 42, cuando se formó este ciclo, hay una Saturno, Urano y otros, lo que fue y otro ciclo que se formó, no recuerdo. Ahí marcó que el eje era Alemania con Japón y con Italia, ese eje era el que mandaba. Después se cambió y pasó al eje aliado, y el eje aliado llegó a Estados Unidos y Inglaterra. Fueron el nuevo polo de desarrollo y supremacía. Muestra también Barbol, hace historia de cómo ese ciclo también operó cuando Gran Bretaña fue imperio como tal. Hoy en día ese ciclo, recuerde que este ciclo de Saturno con Urano va a cambiar la polaridad. Esto se va a dar más o menos, según esto, de ¿1988? Estamos hablando de qué, el ciclo de Saturno-Urano, de Saturno con Plutón. me parece. Saturno con Urano. Ajá. Saturno-Urano, perdón. Saturno-Urano fue que dijiste. Saturno-Urano. En 1988 fue el último. El próximo será, sumen 45 años a 1988. A 1988.
a 1988 2018. más 45 años y tenemos 2028. 2033. Va a haber un cambio de polaridad. Ahí entonces cambian los países, las potencias hegemónicas. Es ahí donde está la clave de los movimientos, los grandes movimientos que suceden en el cielo. Entonces, este ciclo de 45 años hace que cambien las potencias. Entonces se dice que las nuevas potencias están enfocadas hacia China, más hacia China que a la India, sí, más hacia China. Bueno, el ciclo de Urano con Plutón dura 110 a 120 años y está relacionado con revoluciones y profundos cambios sociales. El clima mundial, reformista y revolucionario, la pugna entre la creatividad y el control, dejar atrás formas viejas y demoliendo lo antiguo, en un proceso en el que en nombre del progreso puede verse egoísticamente amenazada la libertad o en su polaridad más positiva mejorar el medio ambiente humano. Barbol, este ciclo de Urano con Plutón, permítame, veo una página que yo hice una síntesis de él, Urano con Plutón. Este ciclo lo asocia mucho a Japón. Japón creció bajo este ciclo. Pero bueno, también no solamente cada país, sino el ambiente en el mundo a medida que va desarrollando el ciclo. Recuerde que ese ciclo empezó cuando comenzó Urano hablando de Urano con Plutón en 1965. El próximo será, estamos viviendo, hay que mirar todo el desarrollo del ciclo, ¿sí? Con todos los aspectos, tanto de manera involutiva como involutivo. Recuerde que si este estuvo en 1965 más 120, vamos a ponerle lo mínimo, 110 años, el próximo será en el 2075. El siguiente podemos ver que Urano-Neptuno fue en el 1993. El siguiente será hasta el 2168. Y el último, que es de 400, el último fue en 1891, más 490, próximo será en el 2381. Son ciclos muy largos, ¿sí? Apenas nuestras generaciones verán uno o dos aspectos de esos ciclos, ¿sí? De esos ciclos lentos. Vamos en este. Este fue el último que vi. Ciclo de Urano-Neptuno. Recuerde que de 175 años está relacionado con cambios profundos en la sociedad, en el terreno ideológico, económico, político, cultural y espiritual, en su desarrollo histórico, colectivo, el surgimiento de nuevos ideales y nuevas motivaciones. Por un lado, el elemento de nuevas tecnologías, pues por Urano, o bien física o bien nuevas técnicas para percibir el mundo, y por otro lado el elemento de aspiración, diríamos, ideal, y el sistema de creencias de Neptuno. Hay un estudio muy bueno sobre eso, sobre la historia de los cada 175 años, cómo cambia la humanidad, político, social y sobre todo religiosamente. Barbol en su astrología mundial asocia a este ciclo de Urano con Neptuno. Urano Neptuno
Ya. Coloca a los dos polos que se van generando en la sociedad, a Estados Unidos como Urano y a la Unión Soviética como Neptuno. Los dos polos opuestos, complementarios o no complementarios, opuestos en sí, en todo, en economía, en política, etcétera, y que dominan el mundo, ponen supremacía. Este es el ciclo más largo, el de Neptuno-Plutón, de 5 siglos. Está relacionado con grandes y profundos cambios colectivos, las nuevas formas de despertar espiritual de la humanidad, nuevas ideas que surgen y con las que se identifican a toda una época. Se corresponde con las grandes épocas de la historia de la humanidad. Es el gran marco bajo el cual se escribirá la historia y por ello y su larga duración. El resto de ciclos de menor duración en el tiempo estarán condicionados bajo el paraguas de este. Este es el ciclo de todo, el que manda la parada. Cada 500 años hay un cambio de humanidad. Recuerden que tenemos la era de 2000 años, pues cada 500 años hay un cambio de elementos, de tierra, agua, aire y fuego. Entonces cada 5 siglos se van produciendo eso. Vamos a mirarlo en las gráficas como el comportamiento de eso. El 1891 fue lo último, cayó en Géminis, ¿sí? ¿En qué año? En 1891. 1991. 1891. 1891. Y antes, y cayó en Géminis. Ya lo miramos, vamos a mirar, ya nos metemos a la parte gráfica y allá vamos a encontrar. Estamos en un ciclo expansivo, en una parte expansiva de Neptuno-Plutón. Estamos en el siglo XVIII, ahí está en el siglo XIX, ¿no? Sí. Son 5 siglos. El anterior fue 1401. Bueno, fue para las conquistas de América, las conquistas del Nuevo Mundo, ¿sí? Este fue Géminis, este está en Géminis, 1891, en el signo de Géminis. Bueno, sigamos, por ahora no nos tengamos. Y bueno, este es un estudio no sale muy bien, pero porque no lo pude escanear mejor. No, está bueno. Este es del libro La teoría científica de la cosmobiología, es un libro de más de 1000 hojas. Están las principales conjunciones del siglo XIX. Aquí podemos ver conjunciones en qué año, Júpiter-Urano, a cuántos grados de cada signo. Vamos visualizándolo, no podemos detenernos. Entonces ya hay un detalle de cada ciclo, cuándo comienza cada ciclo, en qué signo comienza. Aquí podemos mirar también a finales del 1891 siglo, el de los 5 siglos está. Sí, el siglo pasado, el siglo el 18, el siglo XX, perdón, siglo XIX, siglo XX. Aquí comenzó Júpiter-Urano. Aquí tenemos las principales. El más rápido es Júpiter, le sigue Saturno, ¿sí? Recuerden, pero no todas las veces. Miren, en 1900, veamos lo más reciente. Los que nacimos en el 52 al 53 nacimos bajo una conjunción de Saturno con Neptuno. Yo me considero que yo entrené a Cochai. Lucero nació ¿cuándo? Júpiter-Urano. En una cochada de Júpiter con Urano. Fuera recuerde, los planetas en los signos marcan las famosas generaciones, ¿sí? Que fue la que acabamos de ver en el video. Aquí hay conjunciones extrañas como la de Júpiter-Urano con Plutón en 1965-66.
Recuerde que esta es una conjunción que se repite cada 175 años, creo que son. Entonces podemos, aquí la de 1891 fue la famosa Neptuno con Plutón, míralo acá. De los 5 siglos. La de los 5 siglos. Fue a 8 grados, 7 a 8 grados de Géminis. Entonces podemos ver ya el tinte de esa conjunción. ¿En qué signo? Géminis, que las comunicaciones, la imprenta, el desarrollo de las tecnologías, todas las tecnologías, todas las TICs, tecnologías de las comunicaciones, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. El comercio, todas las etapas industriales, comerciales que se están viviendo, todo lo que tenga que ver con Géminis. De comunicación terrestre, a eso todo. Entonces podemos ver cómo ese ciclo nos está acompañando y nos acompañará el resto de los años, 490 años. Bueno, sigamos con conjunciones. Vamos a mirar otra vez, sale otra. Aquí ya finales, vamos a mirar acá, tenemos uno, miremoslo por acá. En 1988, recuerden que es el siglo XIX, 20, perdón. Está Saturno-Urano a 27 Sagitario. Recuerde que este es un ciclo de 45 años, Saturno-Urano. En cambio, Saturno-Neptuno es de cada 35, 36 años. El último fue a 8 o 9 grados de Capricornio, fue en 1989, que fue la caída del muro de Berlín, muy famoso. Porque ese ciclo lo rigen mucho los países en ese entonces de la URSS, que fue creado bajo ese ciclo. En el 94, Júpiter-Plutón, bueno, estos son ligeros, de 12, 13, 14 años. Júpiter-Saturno sí es del 2020, el último fue a 22 grados de Tauro. Bueno, entremos a lo que se conoce el famoso índice cíclico, para empezar a visualizar ya los ciclos ya gráficamente. Ya van a desarrollar una astrología gráfica y muy sencilla y muy eficaz para percibir los grandes movimientos. ¿Qué es el índice cíclico? Es una técnica astrológica de previsión global. Estamos en la etapa de interpretación de la astrología mundial. Nace a mediados del siglo XX de manos del astrólogo francés Henri-Joseph Gauchon, muy famoso por su diccionario astrológico, sus previsiones futuras y sus direcciones secundarias, sus direcciones primarias. Son sus 3 obras. Durante más de 50 años se dedicó a la astrología. Con el tiempo se convertiría en una valiosa herramienta para la previsión a nivel mundial. Ahí comienza la primera ley sobre interpretación de la astrología mundial. Y prácticamente pasó desconocido, y ya vamos a mirar toda la evolución que tuvo el índice cíclico. La idea es muy sencilla. Con un simple diagrama erigido a partir de meros datos astronómicos, desprovisto de toda interpretación o subjetividad, pueden trazarse las líneas maestras del destino colectivo. Pueden verse años, décadas o siglos antes de que la historia se escriba. Antecedente de historia del índice cíclico, también conocido como índice de concentración planetaria, pero ese término era muy largo y Andrés Barbol le llamó, lo renombró como índice cíclico. Hasta mediados del siglo XX, los procedimientos astrológicos para realizar previsiones a largo plazo a nivel mundial venían siendo imprecisas. Aquí quedó mal escrito. Pero en 1946, un reputado astrólogo francés llamado Henri-Joseph Gauchon, de 80 años, vivió 1898-1978, descubrió un procedimiento sumamente sencillo que
bueno, está aquí para mirar en periodos extensos en el tiempo. Este procedimiento separaba las etapas positivas y negativas de la humanidad, pudiéndose ver de forma para una precisión sorprendente. Este método estaba llamado a ser la piedra angular de la astrología predictiva, la piedra angular de la astrología predictiva a nivel colectivo. Ajá. El descubrimiento de Gauchon fue el resultado de la insatisfacción de este autor francés, crecida a la sombra de su decepción como astrólogo por no haber podido predecir la crisis del 39 al 45, o sea, la Segunda Guerra Mundial, motivada por la Segunda Guerra Mundial. La metodología astrológica tradicional fue claramente insuficiente para poder pronosticar el desastre colectivo. Ningún astrólogo acertó, que ninguno fue ninguno. Entonces, ¿por qué no acertaban? ¿Qué pasaba si las técnicas, aplicando las técnicas predictivas, estaban fallando? Entonces, gracias a este descubrimiento, se pudo detectar y se podían hacer predicciones más certeras. ¿Cómo era posible, la pregunta, cómo era posible que la etapa más negra y dolorosa para la humanidad de todo el siglo XX no pudiera ser pronosticada? La clave sin duda estaba en la limitación de las herramientas astrológicas que estaban a disposición del astrólogo hasta ese momento. A pesar de que originalmente esta técnica se denominó índice de concentración planetaria, la variante cíclica que posteriormente se adoptó de forma mayoritaria, establecida por el astrólogo francés André Barbault, hizo que esta técnica pasara a ser conocida bajo el nombre de índice cíclico. En la astrología mundial, estudiense índice cíclico. Es la herramienta para hacer predicciones a largo, corto o mediano plazo. La base. Miren las bases que son las más sencillas. El principio sobre el que se sustenta esta técnica es tan simple como esta realidad comprobada. Cuando los planetas, especialmente los más lentos, se agrupan en un sector de la banda zodiacal, el mundo vive momentos de convulsiones y penurias. Por el contrario, todo parece marchar bien cuando los planetas se hallan repartidos a lo largo de la banda zodiacal. Esta es una de las primeras reglas de la astrología mundana, o sea, mundial. Y a partir de aquí todo hay que trasladar a un gráfico de coordenadas este principio de interpretarlo. Un punto bajo en el índice o una bajada del mismo es un indicador claramente negativo a nivel político, social o económico. O por el contrario, si para un año cualquiera el índice se sitúa en un punto alto del gráfico o existe una subida en el índice, es de esperar que el mundo se halle en un buen momento a nivel político, social o económico. Así de simple. En sí, el procedimiento para trasladar a un papel esta realidad es sumamente sencillo. Se toma para el 21 de marzo de cada año o para el 1 de enero, si se prefiere, el ángulo en grados correspondientes al espacio que ocupan los planetas más lentos. Estamos hablando de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Desde el más cercano a un punto determinado de la banda zodiacal hasta el más alejado, y este valor en grados a modo de punto se anota en el diagrama. Al unir los diferentes puntos o valores nos permitirá obtener e interpretar las curvas que se generan y muestra los grandes altibajos del destino colectivo. La variante André Barbault. ¿Qué fue lo que hizo André Barbault? El astrólogo André Barbault, famoso junto con el hermano Armand Barbault, esos son los grandes maestros de la astrología mundial y franceses. Barbault, muy famoso por su libro el pronóstico experimental de la astrología mundial, y uno que otro libro, manual de astrología práctica. Es muy famoso por la mundial, sobre todo el pronóstico y la astrología mundial. Optimizó el gráfico de Gauchon a efecto de mejorar el resultado de este sistema de previsión mundana. Sin embargo, el principio que mueve a esta importante herramienta de previsión astrológica
permaneció inalterable, en contraposición a las consideraciones primitivas de Gauss, el cual solo consideraba el arco de espacio que ocupaban los planetas lentos. Barbol añadió a esta concesión su propia visión, que pasaba por determinar la suma de interconexiones de estas diversas posiciones astrales, denominando a sus variantes el índice cíclico, es decir, un sistema que se basa en el fenómeno cíclico de los planetas, donde se consideran el conjunto de los 10 grandes ciclos planetarios. Dicha consideración reúne cada una de las distancias interplanetarias de los 5 planetas lentos, diferenciando además los umbrales de la conjunción a la oposición, o sea, de ida de 0 grados a 180 y vuelta de 180 a 0 grados. A modo de ejemplo de la variante Barbol, para el índice de concentración planetaria mostrará el índice correspondiente a las 0 horas del 1 de enero del 40. Aquí podemos ver al levantar un esquema el día 1 de enero de 1940, podemos encontrar los planetas en sus respectivas posiciones. Encontramos a Júpiter a 1 grado de Aries, Saturno a 24 grados de Aries, Urano está a 18 grados de Tauro, Plutón está a 2 grados de Leo, Neptuno está a 25 grados de Virgo. Podemos ver eso nomás, simplemente con eso. Entonces pasamos a la siguiente. A efecto de calcular con facilidad las distancias, esta es la posición del día 1 a las 0 horas, ¿sí? Greenwich. A efecto de calcular con facilidad las distancias entre los planetas, convertiremos las posiciones en grados y minutos de los planetas en los signos directamente a una posición en grados, despreciando los minutos. Bueno, aquí simplemente dejamos solamente los grados y descuidamos los minutos, pero los pasamos por ejemplo, en Tauro ya no es aquí en Aries es 1 grado, 24 grados, pero ya en Tauro 18 grados más 30 grados de signo Aries da 48. En Virgo son 25 más 120 grados hasta Leo da 175. Y a partir del punto de Aries, ¿sí? 2.5 de Leo es 122 grados a partir de Aries, de 0 grados de Aries. O sea, 120 más 2 grados. Entonces, ¿qué se hace? Con el primero con respecto al segundo. 1 menos 24 da 23. 24, 1 menos 48 da 47. 1 menos 175 da 174. 1 menos 122 da 121. Ahora el segundo. 24 menos 48 da 24 menos 48. Si le quitamos a este al 1, ahora vamos a 24. ¿No? Sí, 24 y 24, 48. Pues vamos a mirar a ver si da. Hay uno que es 24. El siguiente es 151 y así vamos haciendo y al final sumamos todo y nos da 892. Esta es vamos a mirar los que son unas coordenadas cartesianas, lo que es la ordenada y la sisa, o sea, las coordenadas verticales como las coordenadas horizontales. Entonces, en una matriz, ya lo miramos. Ahora sabemos que 892 nos dio la sumatoria de estos 5 ciclos, el uno con respecto al otro. Quitándole el 1, primero le quitamos el 1 a todo, 24 a todo, 48 a todo, 175 a todo. Entonces, al sumar, todo se nos da 892. De acuerdo con este cálculo, se suman todas las distancias angulares entre los diferentes planetas, obtenemos un índice ciclo
de concentración planetaria 898. Este índice situado en las coordenadas correspondientes en función de la fecha del 1 de enero de 1940. El valor obtenido 842. Mostrará una vez unidos los valores del año anterior y posterior para el primero. Entonces los vamos uniendo todo. Aquí caería vamos uniendo cada año, le vamos colocando los valores. Entonces aquí caería el 892. ¿Sí? 892. Entonces aquí está la famosa ordenada o coordenadas verticales mostrando el valor de los índices, que pueden llegar hasta 1200 o llegar a valores como 0. Pueden llegar a valor 0. Muy raros, si son cosas, los extremos son muy raros. Y las coordenadas horizontales o la axis están los años. Entonces en este caso, como tomamos en 1940 el 1 de enero, nos dio este punto. Bueno, es que se me salta acá. No me permite. Ahora sí. Podemos mirar que este punto marcó 892. Llegó acá a 892. Para 1940 nomás. 892. Para 1940 aquí está la fecha, 1940. Sí. Y así por cada año se va sumando. Esto hacerlo pues era muy engorroso, pues yo lo conocí, el índice sí que lo conocí antes de que estuvieran ya y lo hacía uno manual, ¿sí? Lo iban sacando uno año por año y iba uniendo, formando la gráfica. Bueno, entonces pueden visualizar que va mostrando unas curvas con altibajos, donde hay unas crestas bajos, suben, bajan, etc. Y este es el panorama que va mostrando. Entonces es el famoso índice cíclico. Veamos un poquito sobre la historia del mismo. ¿Y cómo se usa ese índice cíclico? Ya en un ciclo planetario. Vamos a mirar vamos a mirar el meridiano. Sí, el meridiano tiene la herramienta. Marina tiene una herramienta que se llama índice cíclico. Los que no lo tiene el Solafan, no la tiene. Solafan no la tiene, solamente la tiene Meridia. Que yo sepa, el Meridia no lo he encontrado en otros. Sí, hay otro, no recuerdo si es el de García, Kepler de García. Índice cíclico, aquí figura, ¿sí? Aquí dice índice cíclico. Simplemente se van ahí donde dice índice cíclico planetario. En este. Se van acá y listo. Entonces nos va a salir un formato donde va a decir qué formato vamos a usar, el de Barbol o el de Gauss. Barbol, ¿qué tipo? Van a mostrar los siguientes formatos. ¿Qué planetas hay que tomar en cuenta? Aquí vamos a tomar los 5 planetas. Vamos a tomar más planetas, por supuesto, pero el índice surgió prácticamente para visualizarlo mejor con los planetas lentos. Hay que mirarlo bajo qué tipo de coordenadas, geocéntricas desde la Tierra o heliocéntricas desde el Sol. Gauss usaba era heliocéntrica. Barbol usa la geocéntrica, pero también se puede usar las topocéntricas, que serían las del lugar. Entonces aquí vamos a programarlo para 100 años no más. Entonces vamos a programarlo para que nos salga 0000, perdón, 0101 del 1 de 1900, y que cada 100 años nos salga eso. Y vamos a ponerla a partir, no del primer. Gauss siempre las tenía a partir del 21 de marzo, del comienzo del año astronómico.
Gaucho. Borbón utiliza el 1 de enero. Entonces vámonos al 1 de enero. Día 1. Entonces ya está todo. Vamos a mirarla. Inicio del 101 del 2000, de 1900 después de Cristo, 100 años el ciclo, y lo vamos a que nos lo grafique. Entonces nos lo va a graficar y nos lo va a mostrar así. Podemos ver entonces la gráfica con muchos detallitos, por supuesto. Si ustedes pueden situarse, le pongo una esta. Este es el año. ¿Qué años tomamos de referencia? Entonces tomamos de referencia desde el 1 de enero de 1900 hasta el 1 de enero del 2000. Entonces podemos ver las curvas, como aquí podemos mirar él va mostrando los años. Aquí podemos mirar los bajones. Siempre muestran guerras, pandemias, epidemias, crisis de todo tipo, y cuando empiezan a subir indica apogeo, paz, prosperidad. Entonces vemos acá que hubo un bajón, la del 1905, que fueron las guerras de China, Corea y todas esas zonas por allá. La Primera Guerra Mundial de 1914. Acá muestra la de 1914. Quiero que vean que el índice va mostrando la fecha, ¿sí? Esta de acá que pueden ver, esta de acá, que fue la Segunda Guerra Mundial, la de 1940, el 39-40. Esta que ve acá fue la de 1950, la Guerra de Corea. Después vio la Guerra del Vietnam. Después hubo un bajón, el más grande de todo ese siglo. Fue la de 1983. Hubo 45 guerras por todos lados. Si no se manifestaban guerras, se manifestaban pandemias. Después hubo un bajón por acá, que también se manifestó en guerra. Los momentos de apogeo es cuando empiezan a crecer. Podemos mirarlas para el año 2000, como es de visualización. Podemos mirar y podemos ver cómo el índice muestra momentos de apogeo o lo contrario, de no apogeo, de crisis. Entonces aquí está el año, estamos mirando el año 2000 al 2100, que podemos ver que empezó a crecer y llegó al máximo. ¿En qué año? En el año 2000, 2003. Pasaron las crisis de las burbujas, .com, y empezó nuevamente un momento de apogeo, y que llegó a las .com. Las .com y las burbujas, desinfló la burbuja. Después un momento de crisis que fue la del 2008, que fue la subprime, las famosas bonos basura, fue la crisis del Lehman Brothers, los bancos, etc. Luego un momento de apogeo que se extendió y llegó al máximo hasta el 2014, y luego comenzó un proceso de declive, llegó al máximo en el 2022, que fue lo que conocemos, la pandemia. Y en este momento estamos en un proceso de crecimiento y vamos en el 2014, vamos por acá. Se pueden sacar la carta del momento. Aquí sería la carta del 15 de enero, para mirar en qué etapa vamos. Y va creciendo al máximo hasta el 2029. Luego, hasta el 2029, luego empieza después un declive, y acá habrá uno en el 2035, y así se va
serpenteando la historia a través de estas gráficas, tan sencillo. Pueden visualizarlo, visualícenlo. Imagínense que en el momento en que están bajos hay problemas. Cuando están bajos. Ya vamos a mirar algunos antecedentes. Esto permite ver muchos problemas en la historia, mirar los grandes problemas, los grandes conflictos que ha tenido la historia. Esto era para mostrarles gráficamente cómo el Meridian puede hacer eso. No hay necesidad, simplemente ustedes lo programan, le pueden poner cosas, le pueden quitar, pueden ponerlo, por ejemplo, vamos a ponerlo desde el punto de vista heliocéntrico, a ver cómo nos da y a ver si responde lo mismo. Al 2100, entonces vemos acá cambio del 2900, pongámosle casi, la respuesta casi son las mismas, ¿sí? Las dos guerras mundiales fueron los dos bajones también, la de 1983. Como vamos después a mirar con calmita esto, podemos mirar con esta herramienta que más podemos coordenar, podemos ponerle más años, podemos mirar hasta, vamos a ver si le ponemos 300 años, a ver cómo nos sale, ¿sí? Cómo nos muestra la gráfica de 300 años a partir del 1900, a ver cómo salen estas gráficas. Miren cómo se verían 300 años. Entonces pueden mirar, pueden visualizar ustedes, y por supuesto la herramienta permite visualizar las fechas y mostrar los grandes altibajos que ha tenido la historia, tanto de progreso como retroceso, como crisis, como guerras, etcétera, etcétera. Podemos mirarla para adelante o para atrás en la historia, podemos repasar la historia, un poquito de repaso de la historia. 300, aquí estamos visualizando 300 años. Con los planetas lentos, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Aquí podemos mirar, fíjate, la historia mostrando los bajones extraordinarios que ha tenido, ¿sí? Bueno, con esto era mostrarle, darle que hay una herramienta que se puede utilizar para hacer este tipo de predicciones. Y finalmente en esto vamos a dejarlo por acá porque vamos a mirar una cosita importante que es me quedo acá, aquí me detengo un poquito. Repasando el siglo pasado con el índice cíclico podemos encontrar varias cositas, ¿sí? Como la Primera Guerra Mundial se manifiesta en 1914, el 19 termina por esa época, de 1914 a 1918. Luego comienza una etapa de los años 20, los maravillosos años 20, años locos, como llega hasta 1925. Luego viene una crisis, la crisis económica mundial. Esto es siguiendo el índice cíclico para mirar la astrología mundial, los grandes eventos, las grandes etapas, los grandes hitos, los grandes sucesos que ha tenido la historia. Aquí podemos ver que en 1934 comienza un ciclo que prácticamente culminará en la Segunda Guerra Mundial. Y empezaría en 1934 y terminaría en el 45. Luego comenzaría el 45 la reconstrucción, fue un momento de paz. Luego vendría un momento de la guerra de independencia africana, la guerra de Corea, etcétera. Luego vería los años, la prosperidad del 55 al 62. ¿Qué más podemos mirar en este ciclo? En el año 64, ahí comienzan las revoluciones culturales, 66 al 68, Vietnam, etcétera, etcétera. Luego viene un momento del 78 al 70 al 76 de prosperidad. Luego viene un bajón, empieza un bajón del 76 al 83. ¿Qué pasó en ese bajón? Mira lo que se presenta en ese bajón tan extraño. Ahí encontramos
En el 83, este bajón tan que se ve acá, en el año 83, este bajón. Gran catástrofe. Hay 13 magnicidios. Hay en el 82 hay el primer virus informático que surge en la historia de la informática. Recuerde que la informática surgió en los años 60. El SIDA, el fin de Tito, Mao Zedong, Brezhnev, 48 guerras se produjeron en este ciclo del 83. Hubo sismos, el gas, India, Chernóbil, el Challenger, millones de refugiados, cae el muro, etcétera, etcétera. En 1989, después viene un momento del 83 al 89 de estado de bienestar. Luego en 1999, gran crisis económica mundial en 1997 al 1989. Luego un momento de auge hasta el 2003, luego se vienen unas caídas, las caídas que las burbujas .com y la burbuja financiera del 2018. Luego en el 2014 auge, y en el 2022 que fue lo que estábamos mirando. Entonces podemos ver también cómo estos momentos con estas gráficas muestran muchas cosas que no podíamos antes ver, ¿sí? Aquí ya hay más detalle, la guerra de los Boers, guerra rusa, guerra japonesa, en 1900, en 1912 la guerra balcánica, en 1936-44 la Segunda Guerra Mundial, la guerra española, en 1951-55 fue la guerra de Corea, la guerra de independencia en África, en 1965 al 70 fueron la guerra de Viena, revoluciones culturales, en 1976 la crisis del petróleo, el Golfo de Irán, China, Vietnam, en el 80, 90, 99 la gran crisis económica mundial, etcétera. Podemos ver entonces, a través de, con eso terminamos por hoy, cómo este grafiquito del índice de concentración planetaria, hoy denominado índice cíclico, podemos detectar muchas de los grandes sucesos que marcan la historia de la humanidad. Muchas gracias por toda su asistencia, presencia y audiencia, ¿sí? Nos vemos dentro de la próxima semana.